Computadora, sí. Muy bien. Compartir pantalla. Muy bien. Bien. La clase pasada estuvimos viendo todo la corriente que se había infiltrado dentro de la iglesia de ateísmo y todo eso, con todo el movimiento de liberalismo contrario a la Biblia, teólogos alemanes sobre todo, pero de otros también, y cómo eso se fue introduciendo dentro de la palabra de Dios, dentro de la iglesia. Eh, bueno, estuvimos viendo algunos teólogos liberales como Bullman que niegan los milagros y todo eso. Y todo eso comienza a surgir en el siglo XVIII, en el 1700, con las ideas de la Ilustración, sobre todo la Ilustración francesa, pero también de Inglaterra, que son i- ideologías que negaban todo lo sobrenatural, todo lo que fuera de Dios. Entonces, para él, en pro del progreso, del conocimiento, por eso que le llamaron al siglo XVIII, 1700, le llamaron el siglo de las luces, ¿no? Porque había pasado el oscurantismo de la religión y todo eso, y ahora sí, el hombre ahora se iluminaba. El siglo de las luces, el conocimiento, ¿no? Después vendrá la Revolución Francesa y todo. Entonces, todas esas ideas, el racionalismo, que todo tenía que pasar por el razonamiento, todo eso se fue metiendo dentro de la iglesia y, bueno, después una reacción a todo ese racionalismo, hemos visto que fue el romanticismo, el movimiento del romanticismo, que se oponía al siglo de las luces, a toda esa metáfora de las luces del ser humano. Entonces, el romanticismo va a proponer lo contrario, la oscuridad, la tiniebla, lo oscuro, todo lo que tiene relación con la Edad Media, todo eso. Incluso la mayoría de los movimientos románticos van a abrazar el satanismo y todo eso es propio del movimiento romántico. Eh, Todo lo oculto, el ocultismo, todo eso. Uno de los teólogos es Schleiermacher, que es el padre de todo este movimiento teológico nuevo, liberal y modernista, como se le llamaba en aquella época, el modernismo se le llamaba. Entonces, Schleiermacher va a proponer meter en la interpretación de la Biblia las ideas del romanticismo, es decir, meter todo lo que había en el alma. Entonces, la Biblia hay que interpretarla con el alma, como le dicte a uno su alma, lo que uno siente. Y eso se ve mucho hoy en día, ¿no? Todo ese movimiento liberal ha influenciado dentro de la iglesia. Entonces, hoy hermanos interpretan la Biblia de cualquier manera, ¿no? Y dicen, no, no, pero yo así lo siento. Y bueno, eso es propio, no es nada nuevo, ¿no? Todo eso viene de la época del romanticismo. Este, con Schleiermacher, porque Schleiermacher abrió la canilla para interpretar de esa manera. Eh, pero bueno, y todo eso después trajo toda la consecuencia, los teólogos liberales, vimos la teoría documentaria JEDP, de que la Biblia es nada más que mitos y que Bullman decía que los evangelios estaban llenos de mitos, que había que sacar todos esos mitos para encontrar la verdadera enseñanza de Jesús, todo eso, contraria a nuestra fe. Pero por ese mismo tiempo, en la época, ¿cómo, cómo es Dios, no? ¿Cómo no?
nunca nos abandona, ¿no? Cuando parece que ya todo está perdido, Dios interviene. Aleluya, gloria a Dios. Dios Amén. interviene. Amén. Entonces, Gloria a en Dios. en el siglo XVIII, en plena época del de de todas esas ideas liberales en pleno siglo de la Ilustración y todo eso, en Estados Unidos se produce el primer gran avivamiento que se le llama con este hombre, Jonathan Edwards, predicador presbiteriano, vivió en 1703, murió en 1758. O sea que vivió en plena época de toda esa convulsión, todo contraria a la Biblia y todo eso. Él vivió en esa. Y Dios lo usó de una manera extraordinaria para causar el primer gran avivamiento. El gran avivamiento, 1700 y algo. Él siendo muy jovencito, pastor, predicó, bueno, predicó muchos sermones famosos, pero el más famoso de Jonathan Edwards es, voy a ver si no hay nadie pidiendo para entrar, 4 personas están esperando, vamos a admitirlo, admitir todo. Ahí está entrando Walter, está entrando Mauricio y están entrando los Dávila. Ahí están. Así que acá acaban de entrar todos o falta alguien. A ver, Mauricio está, falta Mario, me parece, porque está José, está Mauricio, están los Dávila, están los Barbosa. Buenas noches, Hugo. Dios te bendiga. Buenas noches, buenas noches. Noche. Me Estaría va a ver salir faltando. de cuadro de ratito porque tengo la estufa prendida, pero estoy acá al lado, ¿eh? ¿Cómo, Para poner cómo? leña en la estufa, Hugo. Ah, Que bueno, si me ve salir de cuadro para poner leña en la estufa que está acá al lado, pero sigo está escuchando. bárbaro. O sea que el único que estaría faltando sería Mario. Acá está Mario esperando para entrar. Admitir. Ahora sí, ya están todos. Ahora Buenas sí. noches, Hugo. Buenas noches, Mauricio. Ahí acaba de entrar Mario. Así que ahora ya estamos todos. Está toda la familia reunida. Eso es lindo. Ahí está Mario. Así que están todos. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Aquí están todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas Está noches, Dios bendiga. toda la familia. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Entonces estamos hablando de Jonathan Edwards, el primer gran avivamiento. Decíamos con José que en pleno siglo de las luces, en el siglo XVIII, que fue llamado el siglo de las luces por el proyecto de la Ilustración y con ideas contrarias a Dios, muchas de ellas, otras no. Y, y Dios, ¿cómo? Y decíamos con José, qué tremendo, ¿no? Cómo Dios interviene en el momento justo, porque parecía que se terminaba el cristianismo, porque todo eso entraba, esas ideas dentro de la que nosotros vimos la clase pasada, pero cómo Dios empieza a orar. Primero, este Jonathan Edwards, que a Mauricio le gusta mucho. ¿Puedes hablarnos algo, Mauricio, de Jonathan Edwards y de ese famoso sermón? No sé si se escucha ahí. Sí, se escucha bien. Sí.
No conozco mucho, pero sé que tuvo mucha influencia, sobre todo en toda su vida, pero la predicación esa de pecadores, hermanos, Dios airado, que hubo un antes y un después en ese tiempo, después de esa época. Bien. Aparte de lo, bueno, era y es de mucha influencia en muchos, bueno, en el cristianismo, ¿no? Por su vida y su devoción y todo eso, ¿no? Pero creo que lo que más lo resaltó, una de las cosas que más resaltó en su biografía era esa predicación, ¿no? Que los testimonios son tremendos, ¿no? Sí. De lo que sucedió con esa predicación puntual. Pecadores hermanos de un Dios airado. Ese fue el título de su sermón. Y ese sermón provocó, la gente se tiraba en el suelo, se agarraba de las columnas de la iglesia para no ir al infierno. Porque Jonathan Edwards dice, ustedes no valen nada, son peores que una serpiente, ustedes están al borde del infierno, pero Dios es tan, la gracia de Dios es tan grande que aquel que se acerca a Él, que lo acepta y que se arrepiente, Dios lo recibe y lo perdona y lo adopta como su hijo. Y la gente, dice que la gente literalmente se agarraba de las columnas de la iglesia y decía, no quiero ir al infierno. Y pasaba arrepentida a aceptar a Cristo. Y bueno, ese fue el sermón más famoso de él, pero hubo otros también que este, marcaron. Y ese fue el primer gran avivamiento en Estados Unidos. Hubo, Sí. incluso ese sermón está impreso. Yo lo tenía en un Ajá. librito. Creo que se Mm. consigue, creo que si entran ahí en internet, capaz que hasta se consigue. Debe estar en Porque está internet. impreso, está todo Sí. escrito. Sí. Mm. Sí. Mm. Dice que él iba leyendo su sermón palabra por palabra y sin mucho, bueno, en aquella época no había amplificación y eran miles los que estaban escuchando. Y sin mucha, bueno, hoy en día que se habla de megas iglesias, sale cualquier payaso hablando cualquier cosa, es una mega iglesia. Aquella época sí que era una mega iglesia y sin amplificación ni nada, y él sin hacer mucho pamento, pero eh, el Espíritu Santo se manifestó de una manera. Ese fue el gran avivamiento, el primer gran avivamiento. Eh, Después nosotros vamos a ver también que, Creo que era un sermón leído, ¿no? claro, sí, sí, Que él lo leyó, trajo y sí, sí, simplemente sí, leyó palabra por palabra. eso Sí, y no se despegaba de la lectura, simplemente lo sí, iba leyendo y algo iba haciendo, ¿no? Yo ahí. sí, sí, sí. También eh, después en el siglo XIX, ya después de muerto Jonathan Edwards, va a haber en Estados Unidos el segundo gran avivamiento con los evangelistas Finney, Torrey y todos esos. ¿Ah? Dwight L. Moody. ¿Ah? Entonces, todo eso fue la reacción al liberalismo teológico. ¿Ah? Dios nunca permitió que Dios siempre va a cuidar a su iglesia. Entonces, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, mejor dicho, se comienza a dar un movimiento que llamó el movimiento de santidad. ¿De dónde viene el movimiento de santidad? ¿Se acuerdan cuando hablamos del viejo Wesley? ¿Se acuerdan cuando hablamos del viejo Wesley? Que yo les dije, va a tener una gran importancia después, pero esto para la penúltima clase. Ah. Eh, ¿Se acuerdan que Wesley, cuando viajó a Estados Unidos en ese famoso barco, que
lo agarró la tormenta, se encontró con los moravos, que los moravos ni se inmutaban por la tormenta. Entonces, él se dio cuenta que le faltaba algo. A pesar de la profundidad de su cristianismo, porque como habíamos dicho, él se levantaba a las 4 de la mañana para orar, buscar a Dios y todo eso, pero aún así, él se da cuenta que le falta algo y tiene ese encuentro con los moravos. Y él ahí comienza a enseñar la famosa segunda bendición. Decía que había una segunda bendición, que era un bautismo de santidad. O como le llamaba él y uno de sus seguidores también, la perfección. O sea, creía que había una segunda experiencia. Después que uno se convertía, había una segunda experiencia, que había que buscarla en forma intensa. Y era una experiencia dramática. Y esa segunda experiencia, que muchos le llamaban el bautismo en el Espíritu Santo, era un bautismo de santidad, que la persona llegaba a ser perfecto en ese momento y ya no pecaba más, ¿no? Esa segunda experiencia era lo que Wesley empezó a enseñar el movimiento metodista. Por eso decimos que Wesley va a tener una gran importancia. Después que se muere Wesley, los dos Wesley, Carlos y Juan, esas ideas de Wesley prenden en la gente. Muchos habían vivido el avivamiento de Jonathan Edwards, toda esa gente que peinaba canas ya, y comienzan a hablar de este bautismo de santidad de que hablaba Wesley. Y por eso empezaron a llamar ese movimiento el movimiento de santidad. Pero no era una denominación oficial ni nada con personería jurídica, no, no, no. Era un pensamiento, un deseo, un movimiento, por eso se llamó el movimiento de santidad. Entonces, ellos oraban a Dios, hacían campamentos, campañas al aire libre, vigilias de oración, donde se pasaba mucho tiempo buscando a Dios. Era una especie de pietismo, pero ahora más bien en los Estados Unidos. Entonces, ellos empiezan a buscar a Dios y empiezan a orar y a buscar esa segunda experiencia. Entonces, en esos campamentos, en esas vigilias, sucedían cosas muy parecidas a las que, por ejemplo, sucedía lo que había sucedido 100 años antes con el avivamiento de Jonathan Edwards, la gente llorando, arrepentida. Todo eso. Por otro lado, también en Inglaterra, en 1875, comienzan las conferencias de Keswick o Keswick, la pronunciación es Keswick, porque no, la W ahí no se pronuncia, Keswick o Keswick, como le llaman, en 1785. ¿Ah? Comienza, es la primera conferencia en esa ciudad, Keswick. Por eso se llama las conferencias de Keswick, porque fue en esa ciudad que comienza un cuáquero y un anglicano en una carpa a hacer conferencias o convenciones. Comienza en 1785, después todos los años, hasta creo que 1900, no sé cuánto. Y en ese eran tiempos de búsqueda de Dios, ¿no? Entonces se ponía énfasis en la vida más alta, o la vida superior, o la vida victoriosa. Porque claro, porque el liberalismo se había
metido tanto dentro de la iglesia que las iglesias estaban muertas. Entonces la gente iba por un formalismo nomás a las iglesias. Entonces, en Keswick, en Inglaterra, comienzan a buscar a Dios. Dwight L. Moody, que era predicador de los avivamientos en Estados Unidos, viaja a Inglaterra, también es parte de ese movimiento de Keswick. Entonces, estos grupos, el Movimiento de Santidad, las conferencias de Keswick, los predicadores de los avivamientos del siglo XIX, Dwight L. Moody, Finney, Charles Finney, etc., comienzan a crear ese caldo de cultivo que reacciona contra el liberalismo teológico. Entonces empiezan a reafirmar que la Biblia es inspirada por Dios. Todos estos grupos liberales decían, no, la Biblia es un libro más, no sé, como leer el Quijote, cosas así. Entonces, ellos empiezan a afirmar los valores de la Biblia. Todo eso se está produciendo en el siglo XIX. El movimiento de santidad, las conferencias de Keswick, los predicadores de avivamiento. Muchos de estos son echados de sus denominaciones tradicionalistas porque buscan algo más del Espíritu Santo, algo más de Dios. Y entonces muchas iglesias que son tan frías, ¿sí?, los expulsan. Pero ellos siguen buscando a Dios. Y hasta que en 1900 hay un instituto bíblico, así como el nuestro, como el que estamos nosotros acá estudiando, que se llama Betel, Instituto Bíblico Betel, en Topeka, Kansas, Estados Unidos, cuyo director era este hombre, Carlos Parham. Carlos Parham, Charles Parham, director del Instituto Bíblico Betel, en Topeka, Kansas. Entonces, Parham tiene que viajar porque lo invitan a predicar y él deja a sus alumnos. Ellos tenían una forma de estudiar muy peculiar. Ellos estudiaban solamente con la Biblia. No usaban libros de texto. No usaban libros de texto principalmente porque la mayoría de los libros de textos estaban influenciados por la teología liberal. Entonces, ¿cómo iban a agarrar un libro de texto para estudiar el Génesis, por ejemplo, si la mayoría había adoptado la teoría documentaria JEDP, por ejemplo, que vimos en la clase pasada, que ustedes tienen que estudiar para el examen la semana que viene? Entonces, no era porque estuvieran en contra de los libros, es porque porque los libros estaban influenciados por la teología liberal, la teología atea, la teología contraria a Dios, diciendo que todo era mito y todo eso. Entonces, ellos utilizan solamente la Biblia. Es el único libro de texto que se utilizaba en el Instituto Bíblico Betel en Topeka, Kansas. Entonces, Parham es invitado a predicar a otra iglesia y él tiene que ausentarse por unos días, porque en aquella época, claro, se iba o en tren o a caballo, ¿no? No había tanta facilidad como... Y entonces él sale y les deja una tarea a los estudiantes. Les dice, yo tengo que ausentarme unos días, pero les dejo una tarea. Ustedes tienen que buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles
¿Cuál es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo? Pero él dio esta tarea no como hacemos la mayoría de los profesores, ¿no? Que ponemos una tarea en los alumnos y después corregimos. A ver, mira, este se equivocó acá, no, esta contestó bien. No, no, no era así. Es que Parham realmente no sabía, o sea, lo que él encargó fue un trabajo de investigación bíblica. Y él vuelve el 1 de enero de 1900. Fíjense el hambre que había por la palabra de Dios, que el 1 de enero, el año nuevo, cuando nosotros, el 1 de enero no hay nada, está todo cerrado, estamos todos festejando, comiendo el cordero, no sé qué, en aquella época no. En aquella época no había 1 de enero, no había nada. Se estudiaba la palabra de Dios. No se andaba perdiendo tiempo con boberías. 1 de enero llega Parham y pregunta, ¿hicieron la tarea? Sí, profesor, sí. Bueno, ¿qué conclusión llegaron? Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque en Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, hubo lenguas repartidas como de fuego, hubo viento recio, hubo esto, aquello, hubo una voz del cielo y hablaron en lenguas. Luego en Hechos, capítulo 10, en la casa de Cornelio, no se repitió el mismo patrón. No hubo viento recio, no hubo nada, pero hablaron en lenguas. Y en Hechos capítulo 19, cuando Pablo se encuentra con los discípulos de Éfeso, en Éfeso, y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y dice que les explicó y puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua. En los tres casos, el único evento que se repitió fue el hablar en lenguas. No se repitió el viento recio, por ejemplo. No se repitió la imposición de manos, que sí hubo en Hechos 19. Pero en los tres casos lo que se repite es el hablar en lengua. Entonces dice, hemos llegado a la conclusión de que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y a pesar de que Hechos capítulo 8 no menciona el hablar en lengua en el avivamiento de Samaria, evidentemente algo vieron, hubo una evidencia, porque dice que este sinvergüenza, que ni me acuerdo el nombre, ni me quiero acordar tampoco, el mago ese, dice que quería comprar ese poder para quien él impusiera las manos, también recibieron el Espíritu Santo. O sea que él evidentemente vio algo, algún fenómeno que se producía al imponer las manos los apóstoles. Entonces, dice, hemos llegado a la conclusión de que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Y bueno, y se acerca una jovencita, Agnes Osman. Aquí está Agnes Osman viejita ya. Acá ya está viejita, pero en aquella época era una jovencita. Se acerca a Parham y le dice, profesor Parham, hemos estudiado todo eso y tenemos la teoría, pero yo quiero tener la vivencia. Le pido que usted ponga sus manos sobre mí y ore para que yo reciba la evidencia inicial de la lengua. Y Parham, con mucho temor, porque él no lo había recibido, Parham le pone las manos a Agnes Osman y Agnes Osman está 3 días hablando en lenguas y no puede hablar su idioma natal por 3 días. Y es la primera que del movimiento pentecostal moderno, no la primera que habló en lengua,
lógicamente mucho hablar, y en el siglo XIX también todos esos fenómenos que había, que yo les conté, algunos hablaban en lengua, pero es la primera del movimiento pentecostal moderno que habla en lengua. Agnes Osman fue la primera en hablar en lenguas en ese instituto. Después el propio Parham también lo recibió y después todos los alumnos lo reciben. Y ahí comienza la cuna del movimiento pentecostal moderno. La cuna es el Instituto Bíblico Betel en Topeka, Kansas. Ahí comienza el movimiento pentecostal moderno. Por eso a mí me gusta dar clase, ser profesor de Instituto Bíblico, porque yo estoy convencido de que el avivamiento viene cuando nosotros estudiamos, estamos en contacto con la palabra de Dios. Entonces, ese avivamiento, el avivamiento pentecostal moderno, comienza en el Instituto Bíblico Betel, en Topeka, Kansas. Bien. Ahí tenemos a Agnes Osman, ya viejita con su Biblia, ¿ah? Pero cuando era jovencita, fue la primera que habló en lenguas en el seminario Betel, en Topeka, Kansas. Agnes Osman. ¿Ah? Tremendo. A los pocos años, un predicador negro, cuyos padres habían sido esclavos, William Seymour, le pide a Parham para estudiar, pero ya no en el seminario Betel, porque Parham después abrió otro seminario, creo que Los Ángeles, me parece. Y él estudia ahí en el seminario de Carlos Parham. Algunos dicen, no sé, este dato no lo he leído en ningún libro, pero algunos dicen que William Seymour le pide a Parham para estudiar en el Instituto Bíblico, pero en aquella época había una ley que decía que no podían estar los blancos y los negros juntos. Había un gran racismo en Estados Unidos. Entonces, pero no era solamente que no simpatizaban, no, era ley y, y te llevaban preso. Entonces había escuelas para negros, escuelas para blancos, transporte público para negros, transporte público para blancos, los blancos iban por un lado de la vereda, los negros por otro, en fin. Entonces, Parham tuvo miedo que le cerraran el Instituto Bíblico y dice, pero si yo te dejo estudiar acá, me pueden cerrar el instituto. Entonces, Seymour, con mucha sabiduría, dice que le dijo, no, profesor, no es necesario que yo esté con ustedes en el aula. Ustedes, lo único que yo pido, que me dejen la puerta abierta. Yo pongo una silla fuera del salón y yo tomo apuntes. De esa forma yo no violo la ley, porque yo no voy a estar en el mismo salón con los blancos y puedo estudiar perfectamente. Y así pudo estudiar William Seymour. Reitero, esto yo no lo leí en ningún lado, pero lo escuché. No sé si es cierto. Me han dicho varias fuentes que es cierto, pero no lo he leído en ningún lado. Pero, pero sí sé que él estudió en el seminario de Carlos Parham, sí, eso sí. William Seymour, predicador negro, le faltaba un ojo, era rengo y una pierna, y en 1907 empezó a predicar en una iglesia que estaba abandonada hacía tiempo, no sé si era metodista o presbiteriana, en un barrio muy pobre, en la calle Azusa, una calle cortita, insignificante, y ahí había funcionado la iglesia, pero hacía tiempo que estaba cerrada esa iglesia y la habían usado como depósito, barracón y cosas así. Él no sé si compra o arrienda esa iglesia y
con unos tablones, ahí improvisa, y ahí empieza a predicar. Y ahí comienza el famoso avivamiento de la calle Azusa. ¿Ah? Aquí está. La fe apostólica se llamaba la iglesia. La iglesia se llamaba la fe apostólica, de Apostolic Faith. ¿Ah? Pentecostés ha llegado. Acá está Seymour. Y acá, en este lugar, en la calle Azusa, en este edificio abandonado, comenzó a predicar William Seymour en 1906. Y la gente decía, la línea que separaba los colores, porque estaban separados los negros y los blancos, pero en la calle Azusa no, gloria a Dios. En el ahí, en el centro de predicación, en la calle Azusa, estaban todos juntos, los blancos, los negros, los amarillos, piel roja, los ricos, los pobres, las mujeres, los hombres, se habían roto todas las barreras. Entonces, el dicho que tenían es, la línea que separaba los colores ha sido borrada por la sangre de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La línea que separaba los colores ha sido borrada por la sangre de Cristo. Ahí predicaba Seymour. Ahí predicaba Seymour. eh, y bueno, ese fue el primer gran avivamiento del siglo XX, ¿no? Siglo XX, 1906, 1907, por ahí. Y dura unos 3 años más o menos. Cantidad de líderes de todos lados vienen a recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de las nuevas lenguas. Entonces, eh, William Seymour ahí predicaba, había diferentes manifestaciones, habían lenguas, habían sanidades, milagros, pero principalmente había un fervor por predicar el Evangelio. El movimiento pentecostal siempre estuvo unido al fervor de predicar el Evangelio. ¿Ah? O sea, que no era que, porque algunos acusan, sí que estaban hablando en lengua solamente y no hacían nada. No, el fervor de ellos no era hablar en lengua, sino salir a predicar el Evangelio. ¿Ah? Entonces de ahí salían encendidos, ¿ah? Encendidos a predicar, cumpliendo lo que decía Hechos 1:8. A ver, ¿qué dice Hechos 1:8? De memoria, sin leer la Biblia. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está, muy bien. Versículo que todo pentecostal debe saber de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dar testimonio, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el versículo de cabecera del movimiento pentecostal desde el principio y era el versículo de cabecera de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Entonces, en la calle Azusa, salen a predicar con todo fervor el Evangelio, ¿no? Eh, Salen misioneros. Eh, es cierto, hermanos, que había un desconocimiento y hubo eh, errores. Por ejemplo, uno de ellos es que ellos pensaban, dice, bueno, como se habla en lengua y como en el día de Pentecostés le hablaban como dice ahí en Hechos capítulo 2, ¿no? Dice, porque les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces el movimiento pentecostal ahí surgido, sobre todo en la calle Azusa,
Decía, no es necesario, bueno, hay que mandar misioneros. Este, voy a eh, enchufar, porque me estoy quedando sin batería, lo voy a enchufar. Ya, me dio el aviso. Bien, ahora sí. Bien, compartir pantalla. Bien, entonces, como le decía, hubo algunos errores. Por ejemplo, como el día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2 que les oíamos hablar en nuestros propios idiomas. Entonces, algunos decían, o sea, se pensaba que no era necesario aprender los idiomas. Entonces dice, bueno, hay que mandar, yo que sé, un misionero a China. Bueno, lo mandamos así nomás, que no aprenda chino ni nada, que vaya así nomás, porque allá hablan lenguas y tranquilamente. Bueno, o sea, pronto se dieron de bruces con la realidad, ¿no? Entonces tuvieron que rever eso. Pues, pero fueron cosas que se fueron ayornando en el momento, ¿no? Entonces, pero siempre el movimiento pentecostal, que tiene sus raíces en el movimiento de santidad, como nosotros veíamos, ¿ah? Tiene sus raíces en el movimiento de santidad. eh, la preocupación principal va a ser las misiones y el evangelismo, evangelizar a toda criatura. Entonces, eh, bueno, acá tenemos William Seymour, Parham, y acá tenemos otro gran predicador, el obispo eh, Charles Mason. Mason. Nace bueno, mire, vive casi 100 años, ¿eh? Porque nace en 1866 y muere en 1961, el año que yo nací. El año que yo nací murió Mason. Fue el cofundador, él con otro, fundaron la Iglesia de Dios en Cristo. La Iglesia de Dios en Cristo en el siglo XIX. Y es actualmente la denominación pentecostal más grande de Estados Unidos. Más del doble más grande que Asambleas de Dios. Porque Asambleas de Dios es la denominación más grande del mundo. Pero en Estados Unidos, la más grande es la Iglesia de Dios en Cristo, que fue fundada por, por otro y, y por Mason, ¿no? Entonces, eh, Mason, cuando escucha hablar de la calle Azusa, va a lo que en aquella época le llamaban un peregrinaje, porque era eh, fue tan importante el avivamiento de la calle Azusa que muchos le llamaban un peregrinaje, era hacer un peregrinaje. Y él fue y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Seymour ora por él y él recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Él también es hijo de padres que habían sido esclavos, un predicador negro, y él vuelve a, a Memphis, donde él tenía la iglesia con el otro, con Jason me parece que era el otro, y él cuenta lo que había recibido, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de las nuevas lenguas, y ahí se termina la sociedad con el otro pastor. Él tiene que abandonar la iglesia de Dios en Cristo, pero más de la mitad de la iglesia se va con él. Y después de 2 años más o menos,
de litigio, las autoridades le permiten a él que la iglesia que él pastoreaba lleve el nombre Iglesia de Dios en Cristo, ¿no? Entonces, él se vuelve el principal predicador del movimiento pentecostal. Y fíjense, vive hasta el 61, vive casi 100 años. En 1920 y algo, se encuentra nuevamente con Seymour, eran amigos, pero estaban en iglesias diferentes. Entonces, su iglesia tenía miles y se daba la particularidad que su iglesia era la única en Estados Unidos que tenía autorización del gobierno de dar credenciales ministeriales a los pastores. Entonces, había muchos pastores que no eran de la iglesia de él, pero tenían credenciales de la iglesia de Dios en Cristo, porque hablaban con él. Entonces él dice, bueno, como tiene un espíritu generoso, dice, bueno, yo no tengo ningún problema. La única condición es que esos hermanos que yo les doy sean íntegros, que tengan buen testimonio. Si tienen buen testimonio, no hay problema. Entonces, habían muchos, eh, incluso antes que se formaran Asamblea de Dios, que después tuvieron Asamblea de Dios, que tenían credenciales de la iglesia de Mason, pero no eran de su iglesia, pero era la única iglesia pentecostal que tenía autorización del gobierno para dar credenciales ministeriales por parte del gobierno. Él nunca integró Asamblea de Dios, pero cuando se funda Asamblea de Dios, en el famoso concilio de Hot Springs en 1914, donde 300 personas fundaron la Asamblea de Dios, él fue invitado para predicar la última noche. O sea, él predicó, o sea, tan grande su prestigio que a pesar de él no integrar la Asamblea de Dios, se lo invitó para predicar. Y él nunca integró asambleas de Dios, pero predicó en el famoso concilio de Hot Springs en 1914, eh, cuando se funda Asambleas de Dios. Y fíjese la importancia de este hombre, porque Asambleas de Dios surge porque habían muchísimas asambleas pentecostales. Porque el avivamiento en la calle Azusa dura más o menos 3 años el avivamiento. Y de ahí surgen cantidad de iglesias, asambleas, que son influenciadas por el avivamiento de la calle Azusa. Pero ese fuego pentecostal se traslada a otros lados. Y el avivamiento de la calle Azusa dura unos 3 años, pero Seymour sigue predicando en la calle Azusa. Pero con el tiempo, allá por 1911, 12, se reunía muy poquita gente. O sea, el avivamiento se había trasladado, el incendio se había trasladado a otros lados. Entonces, había muchas asambleas, pero eran independientes, asambleas pentecostales. Por eso que el nombre es Asambleas de Dios, Asambleas de Dios, porque se reúnen todas esas asambleas, eran más o menos 300. A ver, ¿dónde está? Acá está. ¿Ve? Hay una foto, pues ya en aquella época ya habían fotos.
Es un documento fotográfico de la época, los fundadores en el concilio de Hot Springs. ¿Ah? Fue la primera denominación enteramente producida por el movimiento pentecostal, pues los otros grupos pentecostales tenían sus raíces todavía en el movimiento de santidad. Entonces, fíjese, tan importante es el predicador negro que nunca fue de Asamblea de Dios, Mason, que el nombre Asamblea de Dios alude a su iglesia, porque la iglesia de Mason, que hasta hoy existe y es la más grande en Estados Unidos, la más grande pentecostal, se llamaba la iglesia de Dios bueno, se llamaba y se llama Iglesia de Dios en Cristo. Y por eso que Asamblea de Dios se llama asamblea. ¿Por qué? Porque asamblea e iglesia es la misma cosa. La palabra en griego, eclesía, es una asamblea. ¿Ah? O sea, viene del griego, de la época de los griegos, cuando se reunían en las asambleas para votar algo, antes del cristianismo, ¿no? Entonces ahí se llama, la eclesía era la asamblea. ¿Ah? Por eso que Asamblea de Dios se llama Asamblea de Dios, porque la iglesia de Mason se llamaba Iglesia de Dios. Entonces, esto se llama Asambleas de Dios, que en una palabra está diciendo iglesias de Dios también. Y él predica en la Fundación de Asambleas de Dios en 1914. Pero el padre teológico de Asambleas de Dios es Durham. Este hombre, William Durham, es el padre teológico de Asambleas de Dios, pero nunca conoció Asambleas de Dios, porque se murió en 1912, 2 años antes. Pero ¿por qué decimos que es el padre teológico de Asambleas de Dios si él ni siquiera supo, o sea, se murió antes? Porque Parham, Seymour y la mayoría todavía tenían en su cabeza el movimiento de santidad. No se habían desprendido del movimiento de santidad. Entonces hablaban de 3 bendiciones, no de 2, sino de 3 bendiciones, de 3 experiencias. La primera experiencia de conversión, ¿no? Por supuesto. La segunda experiencia o la segunda bendición, como le llamaba Wesley, todavía estaban con el pensamiento de Wesley, era el bautismo de santidad. Y la tercera, las nuevas lenguas. O sea, Seymour y toda esa gente todavía no se había sacado de la cabeza lo del movimiento de santidad y todavía estaba con ese pensamiento de Wesley. Y Durham es el que empieza a predicar la teología de la obra consumada. ¿Qué significa esto? Comenzó a enseñar que la santificación es progresiva y que cuando uno se convierte, la obra ya está consumada. Uno ya es salvo y es santificado, ya es declarado santo. Es bíblico, ¿no? O sea, la Biblia habla, los santos que están en Éfeso, dice Pablo, los santos que están en Corinto, por ejemplo, entonces dice, ya somos santos. No tenemos que esperar una segunda experiencia para lograr una santidad. La santidad es progresiva cuando nosotros nos entregamos a Cristo. El Espíritu Santo comienza a obrar y todos los días tenemos que buscar la santidad, buscar más de Dios, orar,
consagrarnos a Él, leer la palabra de Dios, entonces nos vamos santificando cada día. Pero no hay una experiencia, como pensaba Wesley, de santidad, de la perfección, como decía Wesley, hablaba de perfección, o sea, como una vacuna que uno le dan y ya es perfecto. Entonces, Durham empieza a predicar esto. Lo invitan a predicar en la calle Azusa. Durham va a predicar en la calle Azusa y tiene mucho éxito. Los hermanos, bueno, están conmovidos, pero no estaba Seymour. Seymour andaba de viaje, no sé. Cuando llega Seymour y se entera de esto, Seymour lo corrió y puso candado en la puerta de la calle Azusa. Dice, este hombre no predica acá. Porque para Seymour eso era una herejía. Y cuando lo escuchó Parham, ¿se acuerdan el director del seminario Betel en Topeka, Kansas? Parham también pone la voz en el cielo y dice, esto es herejía, porque ellos todavía tenían su cabeza con el movimiento de santidad. Entonces, Durham comienza a hablar de la obra consumada, lo que significaba que la santificación es progresiva y no hay un acto dramático según la experiencia de santidad. Con esto se apartaba de los grupos de santidad y sentaría las bases del pentecostalismo moderno hasta el día de hoy y de las asambleas de Dios y todas las otras denominaciones pentecostales que vinieron después, Iglesia de Dios y todo eso. Pero son influenciados por la predicación y por la teología de Durham, de la obra consumada. Entonces ahí, ese fue el momento que se rompe con la dependencia del movimiento de santidad. Y es cuando el movimiento pentecostal llega a la mayoría de edad. Ya se suelta de la mano del movimiento de santidad. Incluso hubo muchas iglesias del movimiento de santidad que no abrazaron el pentecostalismo. Siguieron pensando todavía, tenía en su cabeza lo de Wesley, eh, el bautismo de perfección y todo eso, pero el movimiento pentecostal va a decir, no, la santificación es progresiva, todos los días tenemos que buscar a Dios. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es un bautismo de santidad, es un bautismo de poder para servir. Hechos 1:8, que ustedes tienen que saberlo de memoria, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo no es para santidad, sino que es para servir. Es una investidura de poder para servir a Dios. ¿Ah? Entonces, por eso Durham va a ser fundamental con con su teología, este, eh, que se va a apartar de los, porque todavía Parham y Seymour todavía seguían con la... Bueno, y otra cosa que me olvidé de decir, y tampoco puse acá me estoy acordando ahora, de que en 1913 hay un congreso en Estados Unidos, se llama en Arroyo Seco, ahí por California. Vieron que toda esa zona, como antes todo eso pertenecía a México, tiene nombres latinos, tiene nombres en español. Por ejemplo, Los Ángeles, todo eso. Son nombres en español porque antes eso pertenecía a México. Bueno, pero esa es otra historia. Hugo, perdón, Sí, creo que Eduardo creo que salió y te está pidiendo para entrar. Me mandó un mensaje muy que se bien, le había cortado el internet. Gracias. bien. Vamos a ver. Permitir. Bien, bien, bien. Muy bien. Así que acá
Compartir. Compartir pantalla. Agrandar. Ahí está. Muy bien. Entonces, les decía que algo que me olvidé de poner acá y me estoy acordando ahora, que en 1913 hay una crisis en el pentecostalismo, una división, y esto se produce en ese lugar que se llama Arroyo Seco, en Estados Unidos, ¿no? Eh, donde se juntan pentecostales y algunos proponen eh, que el pentecostalismo no sea trinitario, que no adopte la Trinidad, sino que proponen el unitarismo. Y ahí sale, por ejemplo, solo Jesús, por ejemplo, que lo que nosotros conocemos por solo Jesús, que se llama la Iglesia Pentecostal Unida, que acá en Uruguay la sede está ahí en 8 de octubre, eh, frente a la sede de Nacional. Ahí está ese, su centro, que se llama Iglesia Pentecostal Unida, pero popularmente es conocida como la Iglesia, como los solo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos bautizan solo en el nombre de Jesús. Entonces son unitarios, pero hay otros también eh, unitarios. Esa división surge en 1913. Esa es una crisis para el movimiento pentecostal, ¿ah? E incluso Seymour va a ser unitario, ¿no? Por eso Seymour nunca se unió a Asambleas de Dios. Seymour va a abrazar el unitarismo. Entonces ellos rechazan, van a rechazar la doctrina de la Trinidad y eso se produce en 1913 en Arroyo Seco. O sea, es una crisis que tiene el pentecostalismo. De ahí muchos se van y fundan el pentecostalismo unitario, ¿no? Bautizan solamente en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, en 1914, Asambleas de Dios surge, por eso se llama Asambleas de Dios y no Asamblea de Dios, ¿no? Asamblea de Dios es otra cosa, pero Asambleas de Dios, ¿por qué? Porque habían varias asambleas. Cantidad, bueno, ustedes vieron la foto ahí, cuánta gente había, ¿no? Era como 300 personas, creo que en un hotel o algo así, que se habían reunido. Este, y, y ahí ponen, principalmente ellos se reúnen para, la idea no era fundar una denominación, lo que ellos querían hacer era proveer los medios para mandar misioneros, para tener un fondo común de todas las asambleas, para mandar misioneros a todo el mundo, porque como yo dije, la principal preocupación del movimiento pentecostal siempre fue las misiones. Entonces, para enviar misioneros, para preparar pastores en institutos bíblicos entre otras cosas también para ellos elaboraron una declaración de fe, que es la misma declaración de fe que tenemos hasta hoy en día en Asambleas de Dios, que el bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia posterior a la salvación con el fin de recibir poder para servir a Dios, para dar testimonio. Y se va a poner énfasis también en que creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, se va a apartar del movimiento de santidad porque va a decir
La santidad es progresiva, tenemos que buscarla todos los días. No hay un evento, no hay una experiencia que nos haga santos ya, sino que eh, eh, tenemos que buscar la santidad todos los días. Porque una de las críticas que se le hace al movimiento de santidad, que el movimiento de santidad también eh, se había vuelto tan fanático que había caído en el legalismo, ¿no? Había caído en el legalismo, a pesar de que, bueno, buscaban a Dios y todo, pero eran tan legalistas eh, porque creían que ellos eran los únicos santos. Entonces, Asamblea de Dios va a poner énfasis en esto y va a poner énfasis en que la iglesia se autofinancia, se autofinancia. Por eso, si usted es pastor en la Asamblea de Dios, sepa que no le va a venir dinero ni de Estados Unidos, ni de España, ni de ningún lado. Porque uno de los fundamentos de la Asamblea de Dios es que la iglesia se autofinancie. ¿Ya? Si usted, Dios lo llamó a ser pastor, Dios le va a dar los medios para salir adelante. No espere que venga dinero de ningún lado. Porque unos postulados de Asamblea de Dios, la iglesia se autofinancia, se auto o se autosostiene, que es lo mismo. El segundo es que la iglesia se autopropaga, es decir, que no hay que esperar que venga un misionero de tal o cual lado o un evangelista, no, la iglesia mismo se autopropaga. ¿Ah? Si usted es pastor, su iglesia mismo salga a evangelizar con los hermanos de su iglesia, la iglesia mismo se autopropaga, se autofinancia y tercero, se autogobierna. La iglesia se autogobierna. Es decir, que si usted es pastor en la Asamblea de Dios, nadie le puede decir, bueno, usted lo vamos a sacar de acá y lo vamos a llevar para tal lado. No, porque la iglesia es soberana. Entonces, la iglesia vota a su pastor. ¿Ah? La iglesia vota a su pastor. Este es el pastor que nosotros queremos. Por ejemplo, hay una iglesia que necesita un pastor, por ejemplo. La iglesia hace un llamado. La iglesia, los hermanos de la iglesia local. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de la iglesia local, la iglesia que está ahí en, en ese punto. Entonces, precisamos un pastor. Bueno, y ahí, bueno, de repente me presento yo como candidato, se presenta Mauricio, se presenta yo, qué sé, no sé, 4 o 5, nos presentamos como candidatos para ser pastores de iglesia. Lo que se acostumbra, la iglesia invita a predicar a los que se postulan diferentes domingos, y después los hermanos de la iglesia local, sean 20, 30, la cantidad que sea, votan por mayoría. Bueno, este es el pastor que nosotros queremos. Por eso la iglesia se autogobierna. Y el pastor solamente, o sea, la iglesia local solamente puede ser intervenida en algún caso muy grave de falsa doctrina, que sea notorio que el pastor está predicando una falsa doctrina, que, que Asamblea de Dios no aprueba, o que cae en un pecado grosero. Entonces es la única forma en que la iglesia local puede ser intervenida por el presbiterio, pero en forma temporal, puede ser intervenida en forma temporal hasta que la iglesia se reponga y pueda nombrar otro pastor. Hace 6 meses, de repente hubo la iglesia, de repente hubo una división, un problema muy grande. La iglesia no está en condiciones de elegir un pastor, ¿tá? Pero pues la iglesia es intervenida, es ministrada, cuando la iglesia ya está lo suficientemente fortalecida, bueno, la iglesia tiene que elegir un nuevo pastor, pues la iglesia se autogobierna. Eso
Viene desde Hot Springs en 1914. Eso ha sido así en asambleas de Dios. Acá está, 1914. Acá están los hermanos. ¿Ah? Todos vestidos como en aquella época, con moñitas, como se usaba en aquella época. Muy bien. Y este es el pentecostalismo clásico, ¿no? Pentecostalismo que surge principios del siglo XX. Y el pentecostalismo clásico va a surgir no solamente asambleas de Dios, otras denominaciones que son muy grandes en todo el mundo, como la Iglesia de Dios, que la Iglesia de Dios a su vez tiene varias ramas: Iglesia de Dios Misiones Mundiales, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios de la Profecía. Todos salen más o menos de ahí. Pero todos tienen la cuna común, es la calle Azusa, el avivamiento de la calle. Todos maman del avivamiento de la calle Azusa. Esos 2 o 3 años nomás que duró, ese avivamiento fue tan importante que todos estos grupos maman de el avivamiento de la calle Azusa, movimiento pentecostal. Ahora, el, el pentecostalismo clásico siempre puso énfasis, como ya dijimos, en las misiones, evangelizar. También va a adoptar, en cuanto a los acontecimientos finales, una postura dispensacionalista, como hablamos en la materia pasada en hermenéutica. Estuvimos hablando ahí de los acontecimientos finales de la literatura apocalíptica y hablamos del posmilenialismo, premilenialismo, amilenialismo y el dispensacionalismo, que ahora no hay tiempo para hablar acá. Pero el movimiento pentecostal, así como el movimiento de santidad ya en el siglo XIX, había adoptado el dispensacionalismo, es decir, ese pensamiento escatológico que hay una gran tribulación de 7 años, después Cristo regresa, la batalla de Armagedón, el milenio, y después empieza la eternidad. Entonces, eso va a ser fundamental para todos los grupos pentecostales e incluso para los del siglo XIX, movimiento de santidad, ¿ya? Y el movimiento pentecostal, el pentecostalismo clásico, va a tener va a tener características propias. Entre ellas es la sencillez. El movimiento pentecostal siempre despreció las riquezas materiales. El movimiento pentecostal clásico siempre se caracterizó por llevar una vida muy sencilla. No se olviden que el movimiento pentecostal más bien surge de las clases populares más bajas. Entre ellos, por ejemplo, predicadores negros que habían sido, algunos hasta habían sido esclavos o hijos de esclavos. Entonces, el movimiento pentecostal siempre surge de las clases más postergadas, viene de las clases más postergadas, ¿no? Pues estaban las grandes denominaciones, los cogotudos, pero pues estaba la clase más pobre y abrazaron el pentecostalismo. Entonces, el pentecostalismo siempre, el pentecostalismo clásico, que surge ahí en la calle Azusa y todo eso, va a despreciar las posesiones materiales, va a ver eso como cosas del diablo, cosas mundanas,
y va a evitar por todos los medios involucrarse en la política. Va a despreciar todo lo que sea involucramiento político. Pero después vamos a ver que de ese pentecostalismo clásico van a surgir otros movimientos. Allá por los años 60, 1960, 50 y pico, o sea, los pentecostales al principio no eran considerados ni siquiera como evangélicos. O sea, los evangélicos no los consideraban evangélicos, ¿no? Eran una secta, despreciables. Pero resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, las denominaciones quedaron muy cascoteadas. Entonces, empiezan a admitir a los despreciables pentecostales porque los necesitan, porque los pentecostales tienen la gente. Entonces los otros grupos tienen las grandes catedrales, pero no tienen gente. Y los pentecostales no tienen grandes catedrales, pero tienen la gente. Entonces empiezan a necesitar a los pentecostales. Y empieza a haber una especie de noviazgo entre las denominaciones tradicionales y el pentecostalismo. Y ya no les dicen sectas, diabólicos, ni nada de eso, ya nuestros hermanos pentecostales. Y otra cosa que sucede es que todas estas denominaciones que se venían en bancarrota, en picada, porque tenían grandes catedrales, pero tenían 3 o 4 viejitas, empiezan a ver que el pentecostalismo crece y crece y crece, principalmente en América Latina y Estados Unidos, bueno, en todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacen? Entonces, estos grupos empiezan a adoptar elementos del pentecostalismo. No se hacen pentecostales, pero sí adoptan elementos del pentecostalismo. Y esto es lo que se llama el movimiento carismático. El movimiento carismático. Surgen así las iglesias carismáticas. Luego del avance fenomenal del pentecostalismo en todo el mundo, otras denominaciones tradicionales comenzaron a interesarse por la forma de adoración de las iglesias pentecostales y adoptaron su liturgia y estrategia evangelizadora. Surgen así las iglesias carismáticas. Estos grupos se llamaron iglesias carismáticas, pues ponían énfasis en los dones carismáticos del Espíritu Santo. Entonces, iglesias como tradicionales, como episcopales, incluso católicas, presbiterianas y todo eso, comenzaron a, a tener experiencias pentecostales, empezaron a orar por los enfermos, a poner énfasis en las profecías, todo eso. Entonces surge el movimiento carismático. Acá en Uruguay teníamos la iglesia del padre Lizaga, que se murió hace pocos años. El padre Lizaga era una iglesia católica carismática. La iglesia Belén, creo que llamaba Belén, del padre Lizaga ahí en Montevideo, que era una iglesia donde en las misas se oraba por los enfermos, se imponía manos y todo eso. Es iglesia carismática. Entonces, esas iglesias carismáticas van a tomar algunos elementos del pentecostalismo clásico, como eso, la oración por los enfermos, todo eso. La adoración que antes cantaba con esos signos antiguos, todo ahora van a tener, van a cantar coritos, incluso en las iglesias católicas, carismáticas, cantan coritos pentecostales y todo eso. Entonces, van a adoptar, pero no van a tomar todo. Por ejemplo, no van a poner énfasis en que la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. No hay necesidad de eso. Cualquier evidencia
es válida. Y estos grupos carismáticos se diferenciaban del pentecostalismo tradicional en que no enfatizaban hablar en lenguas como señal visible del bautismo del Espíritu Santo. Para ellos bastaba alguna expresión como ser el lloro, la caída, la risa santa o manifestaciones semejantes. Grupos evangélicos de denominaciones tradicionales y cesacionistas como bautistas, presbiterianos o incluso católicos comenzaron a orar por los enfermos y a orar en lengua. Esto fue por los años 60, lo que Peter Wagner es un estudioso de este tema. Peter Wagner le llamó la segunda ola. La primera ola, dice Peter Wagner, la primera ola es el pentecostalismo clásico, el que surge en la calle Azusa y todo eso. Y la segunda ola es el movimiento carismático, ya por los años 60. Peter Wagner es un estudioso de este tema porque él era un misionero en Bolivia de una denominación tradicional, no recuerdo cuál, y su iglesia, él veía que tenía 3 o 4 viejitas nomás, y los pentecostales crecían que daba gusto. Entonces él comenzó a interesarse por eso, a estudiar ese tema, y escribe, allá por los años 70, escribe un libro que, que la mayoría lo leímos, que se llama Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Libro, Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Que después, claro, el nombre no era muy lindo, ¿no? Entonces, después hay otra edición, no sé si una segunda o tercera edición, que le cambia y le pone, no sé si el crecimiento pentecostal, no sé qué, en América Latina o algo así, ¿no? Pero es el mismo, es el cuidado, y vienen los pentecostales. Entonces, él empieza a estudiar ese fenómeno y empieza a adoptar cosas del pentecostalismo y su iglesia empieza a crecer. Entonces, él hoy en día es el principal estudioso de ese tema, ¿no? Entonces, Peter Wagner le llama la segunda ola, el movimiento carismático. Reitero, la primera ola, le llama Peter Wagner, es el movimiento pentecostal clásico, surgido a principios del siglo XX. Segunda ola, ya por 1950, 60, el movimiento carismático. Y va a haber una tercera ola. La tercera ola es lo que Peter Wagner le llama la tercera ola, es el movimiento neopentecostal. Y lo que él dice es un nuevo énfasis para dotar de poder del Espíritu Santo a todos los grupos y denominaciones, lo que él va a llamar, lo que comúnmente nosotros, él no lo llama allí, pero nosotros llamamos los grupos neopentecostales, es decir, los nuevos pentecostales, que surge allá por los años 80, 1980, 70 y pico, 80. ¿Cuáles son las características del neopentecostalismo? Primero, ponen énfasis en los dones carismáticos, en, en, en los dones de lengua, interpretación de lengua, profecía, sanidad por los enfermos, énfasis en los dones carismáticos, igual que el pentecostalismo clásico. De ahí no hay diferencia. Pero también ponen énfasis en la llamada guerra espiritual, cosa que no es nueva, porque ya desde Pablo, en Efesios 4 o 5, no me acuerdo ahí, cuando habla de toda la armadura de fe, o sea, ya sabemos de la guerra espiritual, pero estos grupos ahora empiezan a buscar elementos distintos en esa guerra espiritual, que no están en la Biblia, ¿no? Y a poner énfasis en que, bueno, en la cartografía espiritual, eh, ellos hacen lo que se llama la cartografía espiritual, y cantidad de cosas, y el grupo Pare de Sufrir, por ejemplo, que es un grupo neopentecostal, va a poner énfasis en el manto de la descarga, el camino de la sal, todo elementos de la llamada guerra espiritual. Esto es típico del neopentecostalismo, cosa que era desconocida para el pentecostalismo clásico, porque el pentecostalismo clásico sí sabía de guerra espiritual, pero en la guerra espiritual del pentecostalismo clásico siempre fue ayuno y oración.
¿Ya? El ayuno y la oración era eh, la guerra, la guerra espiritual, ¿no? Era una guerra que se libraba en las rodillas. Pero ahora estos grupos neopentecostales van a poner énfasis en otras cosas. Énfasis en la teología de la prosperidad, que ahí se va a diferenciar, a distanciar tremendamente del pentecostalismo clásico, porque como dijimos, el pentecostalismo clásico despreciaba las posesiones materiales, eso era del mundo, era diabólico. Ahora la teología de la prosperidad, el neopentecostalismo va a decir, nuestras iglesias tienen que ser las más bonitas de la ciudad, las más grandes, las más lujosas. Van a poner énfasis en la prosperidad, ¿no? La prosperidad material, porque dice, Abraham era rico, Jesús era rico también, dice, porque Jesús tenía una túnica que era sin costura, una túnica muy cara, dice la Biblia eso, ¿no? Y dice, y cuando Jesús entró a Jerusalén, entró en un pollino que nadie había montado. Es decir, que si usted se compra un auto, es pecado comprar un auto usado, tiene que comprar un auto 0 kilómetros, porque Jesús entró en un 0 kilómetro, fíjese, entró en un 0 kilómetro, porque nadie había montado ese pollino, entró en un 0 kilómetro, entonces usted también tiene que entrar en comprarse un 0 kilómetro. Énfasis en la teología de la prosperidad. Algunos de estos grupos llegan al extremo de no presentar ningún requerimiento moral, así como ninguna experiencia de conversión. Tal es el caso de la Iglesia Universal, más conocida como Pare de Sufrir. ¿Ah? La Iglesia Pare de Sufrir. Ahí usted va y si vive en concubinato, no hay problema, ya se bautiza, incluso el primer día ya se bautiza, no hay, no hay ningún requerimiento moral. Y por último llegamos a el restauracionismo apostólico, que lo va a proponer Peter Wagner, también el que yo le decía, el que escribió Cuidado, vienen los pentecostales, cuando era jovencito. Bueno, ahora Peter Wagner es uno de los principales promotores del restauracionismo apostólico, que él dice que las denominaciones ya pasaron, que están pasadas de moda, y ahora es el apóstol el que... eh, los apóstoles son los que gobiernan la iglesia. Bueno, acá tenemos otro apóstol como Ronnie Chávez, por ejemplo, este, y bueno, hay diferentes grados de apóstoles y diferentes jerarquías, y esto va de la mano con el neopentecostalismo. El neopentecostalismo va a poner énfasis en el restauracionismo apostólico. Cash Luna, por ejemplo, es apóstol. El restauracionismo apostólico se presenta como una nueva opción de gobierno eclesiástico. Es, según sus integrantes, la solución para una iglesia en decadencia. Es, como dice Peter Wagner, es el fin de las denominaciones. Se trata de cambiar el paradigma dentro de la iglesia en materia de gobierno eclesiástico, es lo que piensan ellos, ¿no? El tiempo de las denominaciones ha pasado y ahora se está ante la era apostólica. Las redes apostólicas sustituyen a las viejas y ya ineficaces denominaciones. Eso es lo que dice Peter Wagner. Un libro que yo tengo ahí que se llama Terremoto en la Iglesia. Lo tengo. Terremoto en la Iglesia. ¿Dónde está? Terremoto en la Iglesia. Este libro, Terremoto en la Iglesia de Peter Wagner, él escribe que las denominaciones ya pasaron y ahora lo nuevo es el apostolado. Uno tiene que buscar una cobertura de un apóstol, ¿no? No estar en una denominación, asambleas de Dios, bautistas, no.
estar bajo un apóstol. Entonces, dice las redes y lo que le llaman redes apostólicas. Son redes apostólicas que sustituyen a las viejas denominaciones. Peter Wagner dice en su libro Terremoto en la Iglesia, el que yo acabo de mostrarles, que con la reforma apostólica se está ante el cambio más grande en la Iglesia desde la reforma protestante. Miren lo que llega a decir Peter Wagner. Con la reforma apostólica se está ante el cambio más grande en la Iglesia desde la reforma protestante. O sea que todo esto viene del neopentecostalismo. El pentecostalismo clásico, la primera ola, el movimiento carismático, la segunda ola, el neopentecostalismo, la tercera ola. Y el neopentecostalismo también produce las redes apostólicas. Existen dos énfasis en la palabra apóstol. En la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia habla de dos énfasis. Uno, alguien que es enviado. O sea, la Biblia habla de toda persona que es enviada en la Biblia es un apóstol, una especie de misionero. Incluso la Biblia menciona a Bernabé como apóstol. No sé si usted había leído eso en Hechos, capaz que lo pasó por alto, pero en una parte en Hechos, no recuerdo dónde, cuando Pablo y Bernabé, Saulo todavía, y Bernabé son enviados. Entonces, en el primer viaje misionero, Lucas dice, los apóstoles Saulo y Bernabé. O sea, que lo nombra a Bernabé como apóstol. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un enviado. Pero también la Biblia habla de apóstol en un sentido más restringido. Y es alguien que tuvo una función fundacional de la iglesia en el primer siglo. Y eso solamente son los 12 apóstoles. ¿Ah? Los 12 apóstoles, más Pablo, eh, o sea, 11, porque Judas se ahorcó, más Pablo, los 12. Y en Efesios 2:20 dice que ellos son los que pusieron el cimiento en la iglesia. ¿Cuál es el cimiento? El cimiento doctrinal. O sea, la doctrina se cerró con la muerte de los apóstoles. Hoy en día hay revelaciones del Espíritu Santo, como no creemos en los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, los 9 dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, discernimiento de espíritu, don de fe, sanidades, milagros, lenguas e interpretación de lenguas, los 9 dones, ¿no? Entonces, Dios sigue hablando por medio de profecía, pero no hay revelación en cuanto a la doctrina. A la doctrina no hay nueva revelación. O sea que no puedes venir a alguien y decir, no, la Trinidad no son tres, ahora son cuatro. No, porque la doctrina ya está cerrada con los apóstoles. Si hay revelación, por ejemplo, para la dirección de, por ejemplo, alguien que está atribulado por un problema que tiene y el Señor le da una palabra de ciencia, o una palabra de sabiduría, o una profecía, y le dice, el Señor dice que tal y tal y tal cosa va a pasar contigo, etcétera, pero no en cuanto a revelación doctrinal. Entonces, la palabra apóstol tiene dos sentidos. Una, amplio. Todo enviado es un apóstol. Y segundo, una función restringida, que son solamente los 12, que tiene una función fundacional en el primer siglo. Fueron esos 12. Pedro, Juan, Mateo, en fin, sabemos, ¿no? Porque si nosotros creemos que hoy hay apóstol en el sentido restringido, en el sentido B, estamos diciendo que la revelación no está cerrada todavía.
y puede venir alguien a decirnos, bueno, tírense de cabeza ahí, como ha pasado, por ejemplo, en la década del 70, cuando Jim Jones en las Guyanas llevó a miles de, bueno, no sé si miles, pero cientos de estadounidenses, porque era un apóstol, no sé qué, y se envenenaron, murieron cientos envenenados. Y hace poco también, no sé si en África también hubo otro envenenamiento por seguir a un... ¿Por qué? Porque tienen una revelación doctrinal. ¿Ya? Entonces nosotros decimos que hoy existen apóstoles, sí, Señor, existen muchísimos apóstoles, miles. ¿Por qué? Porque hay miles de enviados que el Señor envía, pero apóstol en el sentido A, alguien que es enviado. Lo paradójico es que la mayoría de los verdaderos apóstoles hoy en día no saben que son apóstoles, ni reclaman ningún privilegio para sí mismos. Y son apóstoles porque son enviados. Algunos van al campo misionero, a países muy peligrosos, países musulmanes o países comunistas, arriesgando su vida. Pero otros, sin salir de su ciudad, son apóstoles, porque Dios los ha llamado a grupos no alcanzados. Porque usted cree que los grupos no alcanzados son solamente los que están en el Amazonas, en la selva profunda, no. Dentro de nuestra ciudad hay grupos no alcanzados. Y hay hermanos que Dios llama a trabajar. Por ejemplo, conocí un pastor que tiene una iglesia solamente para personas que tienen capacidades diferentes. Y él se enojaba con aquel que dijera discapacitado. Dice, no son discapacitados, tienen capacidades diferentes. Su iglesia solamente tiene gente con capacidades diferentes. Un síndrome de Down. He llamado a ese tipo de personas no alcanzadas. Algunos otros tienen llamado, por ejemplo, para trabajar con jóvenes y niños autistas. Y cantidad de otros grupos no alcanzados, que son apóstoles enviados aún sin salir de su ciudad. ¿Ah? O sea que en el sentido A tenemos muchísimos apóstoles, personas muy sacrificadas, que no reclaman que ahí viene el súper ungido, abran paso al súper ungido. No, personas humildes y sencillas. Pero no hay apóstoles en este sentido, en el sentido B. En el sentido B no hay apóstoles porque ya se murieron en el primer siglo. ¿Ah? Mateo, Marco. No, Marco no era apóstol. Mateo, Juan, Pablo, en fin. Entonces, en este movimiento apostólico de hoy en día, si es solamente, como dice Peter Wagner, una nueva forma de gobierno eclesiástico, no hay problema. Porque en vez de llamarse, yo que sé, Asamblea de Dios, o llamarse de esto o aquello, bueno, su líder es un apóstol. Pero si ese apóstol reclama eh, total autoridad para gobernar de acuerdo a su capricho, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque puede ser muy peligroso. Entonces, este es el movimiento eh, apostólico, lo último que tenemos. ¿Tá? Y Jaime Masurek, él es de Asamblea de Dios de Chile, profesor y pastor en Chile, escribió un libro que fue su tesis de graduación para Facultad de Teología, y él investigó sobre el restauracionismo apostólico y investigó sobre este tema.
Entonces Jaime Masurek, que también su libro lo tengo por ahí, dice que en toda la historia de la Iglesia no hubo jamás ninguna preocupación por la sucesión apostólica. Entonces él comienza a estudiar desde que se murieron los apóstoles en el siglo segundo, siglo tercero, toda esa literatura que existió en esa época de la Iglesia, Justino Mártir y todo eso, este, primeros cristianos después de la era apostólica, nunca hubo una preocupación, papá, a ver quién va a ser el sucesor de Pablo, quién va a ser el sucesor de Juan. Nunca hubo esa preocupación en la iglesia para que hubiera apóstoles. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Uy, 8:30 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Intervención? No, simplemente un comentario. Que, por ejemplo, cuando Pablo o Santiago se presentaban a sí mismos, se presentaban en las cartas de alguna iglesia, ellos se llamaban, no se presentaban con su carta apostólica, sino como siervos, Amén. como, Es como cierto. esclavos. Pablo, Es cierto. esclavo, bueno, eso, nada más que Amén. ellos no delante de los hermanos, este, trataban bueno, de eso, ¿no? De aclarar que estaban para servir al Señor. Amén. Amén. Sí, es cierto. Muy bien, así que entonces hoy hemos visto para hacer un... Perdón, Sí, perdón, Hugo, otra cosa, me acordé de esa palabra ahora, viste, que dice que cuando fueron a elegir el otro apóstol, que no sé cuál era, Matías, no sé sí, cuándo, Matías. dice que, creo que Pedro mismo dijo, que se levantó y dijo, es necesario que de esto que estuvieron con nosotros estos 3 años, se Sí, levante de ahí uno sí. como apóstol, algo de eso, o sea que, Ahí está. eh, Amén. Sí, así que bueno, entonces vimos hoy desde el movimiento, desde el avivamiento, el primer avivamiento en el siglo XVIII, 1700 y pico, con Jonathan Edwards. Después vimos el movimiento de santidad el- en Estados Unidos, el movimiento de Keswick, las conferencias de Keswick en Inglaterra, los avivamientos, los predicadores de avivamiento como Charles Finney, Dwight L. Moody, etcétera. Pues vemos cómo ese movimiento de santidad va a cobrar forma del el pentecostalismo, ¿no? Y cómo el pentecostalismo, allá por 1914, 1915, va a independizarse del movimiento de santidad y ahí va a comenzar a llenar el mundo entero con la predicación del Evangelio. Este, eh, no sé si hicieron, bueno, sé que Mauricio sí hizo porque ya entregó el trabajo pero ahí está muy lindo lo que dice Pedro Lapachán y otros de cómo llegó el Evangelio acá al Uruguay. Y, y acá en Asamblea de Dios en 1947, viene Raymond DeVito, este, llega y este, va bueno, él este, viene en barco en aquella época, ¿no? Victory, no sé cuánto era el barco, y él quería ir sí, En realidad iba para Buenos Aires, ¿no? Como que Dios en él el iba viaje le para Buenos cambió Aires. el destino. Entonces, el barco para acá en el puerto de Montevideo y dice el capitán, dice, bueno, dice, nosotros vamos a hacer un trabajo en el barco, no sé qué, va a estar una semana el barco acá. Y después recién va a salir para Buenos Aires. Dice, así que si tienen un lugar donde quedarse.
Este, esto yo lo escuché que contó Roberto Mairena. Pero cuando la gente habla así, a mí me gusta escuchar. Este, y dice, porque claro, Roberto Mairena, bueno, el padre había estado con toda esa gente, entonces él sabe de primera mano, a pesar de que él no vivió en aquella época, pero conoció gente que... Y dice que, bueno, dice, bueno, y Raymond de Vito se baja acá con la esposa, no sé si tenía hijos ya, eh, y dice que se contacta con otro misionero que estaba acá, este, que había venido para Uruguay. Y se queda en la casa el misionero ahí, y dice que el misionero le dice, pa, a mí no me gusta acá en Uruguay. Dice, yo, mi sueño es en Argentina, dice. Ese, mi sueño es Argentina, dice. No, acá en Montevideo. Y dice, y Raymond De Vito dice, bueno, dice, hacemos una cosa entonces. Vos te vas para Buenos Aires, nosotros nos quedamos acá en Montevideo. Y ahí hubo ese cambio, Raymond De Vito que se iba para Buenos Aires, al final se quedó en Montevideo y ahí comenzó a predicar y ahí surgen las asambleas de Dios acá en Uruguay, en 1947. En 1947 y se funda la primera iglesia que se alquila ahí en la calle Jaime Civil, que todavía está la iglesia ahí, la primera iglesia de asambleas de Dios en la calle Jaime Civil. ¿eh? Y ahí empieza a predicar Raymond de Vito. Y cuando se cumplió los 50 años de Asamblea de Dios, eh, que yo fui, bueno, se hizo un acto era Ramón Silveira el superintendente en aquella época, se hizo un acto en el Palacio Peñarol que predicó Satirio dos Santos, pero también se hizo algo más chico en la iglesia Jaime Civil, justamente, y vino la hija de Raymond De Vito. La hija vino, ya Raymond De Vito ya había fallecido, creo que ya había partido o estaba muy anciano, pero vino la hija de Raymond De Vito, el fundador de Asamblea de Dios acá en el Uruguay. Este, y, y vino también el padre de Roberto Mairena, Salvador Mairena, que fue un gran evangelista acá en Uruguay, que predicaba para multitudes y había sanidades, milagros, todo eso. Y vino Salvador Mairena también, que es argentino, era este, misionero argentino, y vino Salvador Mairena, ahí fue que yo lo conocí a Salvador Mairena. Ah, sí, sí, Salvador Mairena, bien digo, el padre de Roberto Mairena. Así que, bueno, este, no sé si alguien tiene algo más que decir, a mí ya me está dando hambre. Perdón, yo de nuevo. Roberto, queremos informarles e invitarlos que este domingo cumplimos 2 años en la iglesia, Nueva Vida, y viene justamente Roberto Mairena a predicar. Bien, Si alguien quiere ir a muy bien. visitarnos, están invitados. Bueno, gloria a Dios. Bueno, Estamos ahí, yo ahí mediante. estaremos, gloria a Dios. Muy bien, aceptaremos esa invitación. Este domingo es, Este domingo a las 16 horas. Si alguien no sabe y quiere venir, le pasamos la ubicación, no hay problema. muy bien, Es fácil ir también. muy Gracias. bien, muy bien, gloria a Dios. Así que bueno, hermanos, si no hay pregunta, entonces oramos para despedirnos y próximo lunes, Dios mediante, tendremos el examen. Próximo lunes tendremos el examen. Así que bueno, vamos a orar para despedirnos. Vamos a pedir a alguien de los Dávila que nos dirija en oración, alguno de los tres. Parece que ahí están. Hola, hola, Hugo. Amén. ¿Me escuchás? Sí, Vale, amén. oro entonces. Bien. Señor Dios, te damos gracias por esta clase que hemos tenido, Padre. Te pido que tú bendigas este tiempo, Señor.
danos un buen descanso, Padre, y quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Que el lunes sea un buen examen. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, como dijimos en la clase pasada, vamos a subir, bueno, se grabó la clase, la vamos a subir a YouTube. Y la clase pasada tuvo muy buena audiencia porque ya el video tiene más de 100 vistas, más de 100 vistas. Bien. O sea que lo vio mucha gente. Esperemos que también los que no se suscribieron al canal todavía, que se suscriban, que dejen un like, etcétera. Bueno, bendiciones. Nos vemos entonces, Dios mediante, con la prueba de fuego el lunes. Muy bien. Amén.